Pasamos a la siguiente ponencia, en la que van a participar Raquel Jiménez Pasalodos, profesora asociada de la sección departamental de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid e investigadora del proyecto Art Soundscapes, en el que también participan otros ponentes como Juan Jesús Padilla, investigador postdoctoral del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca, Manuel García Heras, científico titular en el Instituto de Historia del CSIC, y Estefanía García Barrajón, profesora superior de Voy a hablar por todos mis compañeros que han participado en diferentes partes del proyecto de investigación de estas trompetas de cerámica celtibéricas, porque, bueno, como tenemos poco tiempo, pues voy a hacer yo solo la presentación, pero después nos van a acompañar todos en la mesa redonda y, sobre todo, por si tenéis preguntas relacionadas con sus especialidades, por ejemplo, en el caso de mi compañero Juan Jesús Padilla Fernández, en la reconstrucción experimental de un horno de la Segunda Edad del Hierro y los procesos productivos cerámicos, el caso de Manuel García Heras por los estudios arqueométricos y en el caso de Estefanía García Barrajón, si tenéis interés por saber cuál es la experiencia de una música profesional con unos instrumentos arqueológicos. Primero, brevemente, os voy a presentar las trompetas, que han sido el tema de estudio de mi tesis doctoral. Después os voy a hablar de su reconstrucción experimental y, finalmente, voy a hablar muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, tanto de los estudios arqueométricos que hemos hecho de ellas en diversos proyectos y los estudios y análisis acústicos. En primer lugar, voy a ocultar esto para que lo veáis mejor. En primer lugar, explicar que las trompetas son unos instrumentos musicales aerófonos que funcionan por vibración de los labios del intérprete en la boquilla y que en este caso son trompetas naturales porque no tienen ningún tipo de orificio de digitación. Como veis, son trompetas ultracirculares, todas hechas de cerámica. Lo excepcional de estos ejemplares es que tenemos para la Segunda Edad del Hierro, sobre todo provenientes de la ciudad de Numancia y de otras áreas de alrededor, 65 fragmentos que pertenecen a un mínimo de 50 trompetas datadas más o menos en torno al siglo II y I antes de Cristo, teniendo en cuenta la nueva ordenación cronológica de las cerámicas en base a los nuevos hallazgos. La mayoría, como os decía, de estas 50 trompetas provienen de las excavaciones realizadas en Numancia entre 1906 y 1923 y el resto han aparecido sobre todo en territorio arevaco, aunque tenemos algunos ejemplares seguros y otros posibles ejemplares en otras áreas, tanto del mundo vacceo como del mundo ibero. Aquí podéis ver en el mapa por porcentajes como la mayoría de estos hallazgos de trompeta se han producido en Numancia y tenéis otras áreas donde se han descubierto, tanto los ejemplares probables como estos ejemplares que os digo que son seguramente trompetas, como por ejemplo en el yacimiento ibero del Castelillo de Ayoza, que está en el Museo de Teruel hoy en día depositada la trompeta. Es un hallazgo excepcional en la península ibérica contar con un número tan grande de instrumentos musicales arqueológicos, pero además son excepcionales dentro del marco europeo, un marco en la Segunda del Hierro, que en el mundo celto-germánico estos tipos de instrumentos tienen una gran importancia, pero no se han producido tantos hallazgos como hallazgos de trompetas celtibéricas. La mayoría de las trompetas que veis aquí son trompetas metálicas de distintas configuraciones, incluidos los famosos carnix, y que en número son muy inferiores a los hallazgos del área celtibérica. Un poco así en general, para que podáis entender de qué tipo de hallazgos estamos hablando, pues de esos 65 fragmentos que corresponden a este mínimo de 50 trompetas, tenemos 3 tallas principales de trompetas, las que he clasificado por grandes, medianas y pequeñas. Tenéis un dibujo con algunas fotografías de trompetas donde podéis ver un poco la relación de tamaño. Las más grandes tendrían un diámetro de unos 32 centímetros. Que además presenta una configuración casi mitad-mitad de boquillas a la derecha y boquillas a la izquierda, lo que estadísticamente puede ser significativo y puede revelar, por ejemplo, que se tocasen en conjuntos de 2 o que hubiera algún tipo de intencionalidad estética o simétrica en el toque de las trompetas.
Además, no solamente son interesantes porque son variadas en cuanto a la cantidad de tamaños, sino que además presentan 3 tipos de boquillas que tenéis en el PowerPoint. Podéis ver 2 tipos principales, el tipo A y tipo B, que corresponden sobre todo a las trompetas medianas y grandes y que tienen una configuración que para los que conozcáis este tipo de instrumentos es muy importante porque significa que tienen una intencionalidad de aprovechar acústicamente los instrumentos todo lo posible. Como veis, tienen una copa y un estrechamiento en la garganta con osidudel, dependiendo de la tipología, que permite ese aprovechamiento, sobre todo del registro más agudo y ese control de las notas que se quieren emitir. Y un tipo C, que podéis ver más abajo, que serían aquellas trompetas pequeñas y que no tienen esta restricción, por decirlo así, en la garganta, que facilita la consecución de sonidos más afinados. Además tienen 3 campanas, las más características son el tipo A, la mayoría, de hecho es el diseño funcional más efectivo acústicamente, por eso la mayoría de los instrumentos de boquilla, de audiófonos de boquilla, tipo trompas y trompetas del mundo, tienen este tipo de campanas o pabellones, pero también el tipo C ha sido muy relevante porque son estas cabezas de lobo que presentaba Susana y que han permitido pues, ponerlas por lo menos en relación ideológica con el mundo celta europeo, especialmente con los cárnicos. Además, la mayoría de ellas, si no con decoraciones modeladas, como las que tenéis aquí, también están profusamente decoradas con decoraciones geométricas, incluso también figurativas, como esta posible cabeza de lobo o de caballo que tenéis a la derecha de la diapositiva, el número D. Y sospechamos que muchas de las trompetas estarían aún más decoradas, pero sus decoraciones se han perdido porque la superficie está muy dañada desde fruto pues, de las excavaciones típicas de principios del siglo, un mal almacenamiento posterior, etc. Voy a pasar ya a la reconstrucción experimental porque, como os digo, es muy poco tiempo para resumiros toda la información de muchos años de trabajo sobre estos instrumentos. Y primero os quiero contar pues, el proyecto de reconstrucción que emprendimos en principio en solitario con el apoyo de Juan Jesús Padilla Fernández, que me acompaña en la presentación, Carlos García Benito, que le habéis escuchado esta mañana, arqueólogo musical, Linda Chapón, doctora también en arqueología, y los alfareros Antonio y Bartolomé Padilla Herrera, que en Bailén nos permitieron reconstruir un horno de la Segunda Edad del Hierro, un proyecto dirigido por Juan Jesús Padilla Fernández, para que pudiésemos hacer experimentaciones de producción cerámica de todo tipo, incluidos los instrumentos musicales, como por ejemplo las trompetas y también los sonajeros numantinos que ya ha presentado Fernando Romero Carnicero en la ponencia anterior. Han sido muchos años de trabajo. En principio, como os digo, emprendimos el proyecto en solitario. Después, gracias a la financiación del Proyecto Europeo de Arqueología Musical a través de la Universidad de Valladolid, pudimos continuar con este trabajo. Y después de muchos experimentos fallidos y el apoyo de mucha gente, muchos alfareros tradicionales, etcétera, que nos fueron ayudando, y además basándonos en los estudios sobre la cerámica celtibérica en general, sobre todo los de Manuel García Heras, que había estudiado la producción cerámica numantina, pues emprendimos una reconstrucción del proceso productivo desde la obtención de las materias primas hasta la cocción final de las trompetas, en un horno, en una réplica de un horno de la Segunda Edad del Hierro, como habéis visto en la fotografía. En este proceso, como os digo, después de muchas experimentaciones, logramos replicar bastante bien, de una forma bastante exitosa, estas trompetas que en un principio no eran nada fáciles de hacer y que todavía no conseguimos fabricar exactamente igual de bien que lo hacían estos alfareros celtibéricos, probablemente en su mayoría arebacos. Aquí tenéis algunas fotos del proceso de decantación de las arcillas por levigado. Nosotros lo hicimos con arcillas locales de Bailén y también con arcillas numantinas para poder ver si lográbamos encontrar cuáles eran los depósitos de arcilla que estaban usando los numantinos. Gracias a Alfredo Jimeno aprovecho a agradecerle que nos llevase a esas posibles canteras protohistóricas, el amasado y el pisado de todos los elementos y después pasamos a hacer las trompetas que, como hemos podido comprobar, se hacían totalmente a torno. Como veis, la construcción a torno de una forma toroide, que es bastante complicada, pero que tiene una continuación o quizás una reinvención en las tradiciones alfareras mediterráneas con los llamados botijos de rueda. Es así como se hace el torno, que después se corta y entonces se le añaden
tanto las boquillas como los pabellones fabricados a torno. En el caso de los pabellones zoomorfos es una campana realizada al torno a la que se le añaden otros elementos, se recortan, se moldean, etcétera, para dar esas formas. Después pasamos al secado, un secado que cuando hemos aprendido a hacer bien las trompetas es mucho menos problemático de lo que pensábamos al principio. Y su final, cocción experimental, como os digo, en diversos proyectos, campañas de experimentación durante varios años en esta reconstrucción de horno de la Fundación del Hierro, con la ayuda inestimable de alfareros tradicionales que sabían perfectamente, todavía recordaban cómo controlar los hornos de leña, cómo primero fabricarlos y después cómo encenderlos y conseguir cocciones exitosas. No me voy a entretener mucho más, pero bueno, han sido unas experiencias muy bonitas y podéis ver un documental que hicimos en el marco del Proyecto Europeo de Arqueología Musical, en el que salimos Juan Jesús, salgo yo misma y Manuel García Heras también, y compartiré ese link en el chat para quien quiera ver el documental con posterioridad. Aquí tenéis a unos jóvenes de Bailén porque, bueno, entre las muchas actividades que hicimos en el Alfar, pues una de ellas fue contar con jóvenes que ayudasen en el proceso de reconstrucción de estos aerófonos. Y tengo que pasar ya a los estudios arqueométricos y acústicos de las trompetas, que se hicieron también gracias a la financiación del Proyecto Europeo de Arqueología Musical y el apoyo inestimable de Manuel García Heras como director del grupo Cervitrum del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y estos estudios arqueométricos acústicos han sido en varias fases. Primero, un estudio arqueométrico de fragmentos de las trompetas originales, estudio arqueométrico de las réplicas también para entender hasta qué punto habíamos alcanzado los resultados esperados en comparación con las originales, y un estudio acústico de las primeras réplicas. Después también os voy a enseñar cómo ya para mi tesis doctoral llevé a cabo otros estudios acústicos con una trompeta original, la trompeta procedente de Villar del Río, propiedad de la familia de Marichal Arisa de Tejada, y de otras réplicas posteriores que, bueno, indican que hemos ido poco a poco avanzando y creando mejores réplicas más parecidas a las originales, pero que todavía nos queda algo de camino por recorrer. Las muestras recogidas para los estudios arqueométricos tenemos que agradecer al Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, en especial a Esperanza Manso y Alicia Rodero, que en esos momentos fueron las que me recibieron a mí y a Juan Jesús para poder extraer esos fragmentos de trompetas originales, y además lo hicimos con un fragmento de trompetas numantinas que todavía conservaba de su tesis doctoral Manuel García Heras. Es una pena que no pudiésemos hacer más estudios de fragmentos de trompetas numantinas del Museo Numantino de Soria, pero no conseguimos los permisos en ese caso y no hemos podido aprovechar la financiación para estudiar más trompetas. Sin embargo, con los fragmentos que teníamos, más algunos fragmentos de réplicas, pues creo que hemos podido llegar a conclusiones muy interesantes que demuestran cómo, aunque a veces desde perspectivas más humanísticas y desde perspectivas más interesadas con otros temas interpretativos y antropológicos, a veces somos reticentes a acudir a estos análisis, muchas veces nos dan claves para poder proponer interpretaciones. El equipo de Manuel García Heras, junto con Fernando Agua y María Ángeles Villegas, hicieron distintos análisis químicos de las pastas cerámicas que nos han, que no voy a entrar en detalle en ellos, los tenéis aquí en el PowerPoint y después os recomendaré los artículos donde hemos publicado esto, pero que nos han permitido resultados interesantes. Por ejemplo, determinando la composición química elemental de las trompetas, cuáles eran los elementos químicos con los que estaban fabricadas o de los que están compuestas estas arcillas, hemos podido llegar a una conclusión fundamental, que es que por lo menos en las trompetas que tenemos que no son de Numancia y que hemos podido estudiar, que son las provenientes de Tiermes, esa cabeza de lobo que se llama Susana, y de Langa de Duero, sabemos que se realizaron con materias primas diferentes a las de Numancia y que es muy probable que se realizasen en otros alfares, es decir, que había distintos centros de producción de trompetas numantinas. Es algo muy interesante teniendo en cuenta la dificultad de producción y la especialización de producción de estos instrumentos musicales. Y también aprendimos que aquellas arcillas que habíamos extraído en las proximidades de Numancia para hacer nuestras reconstrucciones no eran nada parecidas a las que se utilizaron en la antigüedad, con lo cual todavía está pendiente encontrar cuáles eran esas vetas arcillosas que utilizaban los numantinos y que en ellas quizás está la clave de estas piezas de paredes tan finas y tan maravillosas que hoy a los alfareros les está costando tanto reproducir.
Los análisis petrográficos de las láminas delgadas que permiten conocer mejor los materiales arcillosos, pues nos permiten saber que sabían perfectamente qué tipo de materiales estaban seleccionando y además comparándolos con los materiales del resto de la producción cerámica podemos saber que no estaban seleccionando materiales exclusivos para las trompetas, sino que había una buena selección de materiales en general para todos los tipos de producción cerámica y que además las originales estaban cocidas a unas temperaturas relativamente bajas en comparación con las nuestras, que haciendo una caracterización de fases cristalinas mediante la difracción de rayos X, pues el equipo del CSIC pudo determinar que habían sido cocidas a temperaturas algo más elevadas que las originales. Esto es muy interesante porque a nosotros el pirómetro nos daba resultados similares a los de las originales y, sin embargo, las piezas tienen la última palabra, son las que dicen realmente a qué temperaturas exactas se han cocido los ejemplares. Sabéis que depende también de la situación de la cámara de cocción, en la cámara de cocción de las piezas, por ejemplo. Pero esto no nos ha hecho dudar de nuestras réplicas, porque para lo que realmente es importante los materiales y su cocción, que tiene que ver con la dureza del material y también tiene que ver con la cantidad de energía acústica que pueden absorber los materiales, los diversos experimentos han demostrado, bueno, que tienen un nivel de porosidad bastante similar, tanto las arqueológicas como las reproducciones, varían, depende de la cantidad de materiales calcáreos con los que están mezcladas esas arcillas, pero que no hay unas diferencias considerables entre réplicas y originales y también que además estos materiales no absorben ninguna frecuencia que es relevante en el rango acústico, en la extensión en la que pueden tocar las trompetas. Es decir, sabemos que desde los 50 Hz hasta los 6 kHz no absorben ningún tipo de energía sonora y con lo cual no son materiales que sean malos o que sean peores, por ejemplo, que materiales metálicos a la hora de fabricar trompetas. Y pasando rápidamente al estudio acústico para que podáis escuchar algo, pues hicimos, como os digo, gracias a Estefanía García Barrajón, que luego va a estar con nosotros para responder posibles dudas sobre el toque de estas trompetas, unos estudios que se hicieron en el CSIC por parte también del grupo Cervitrum y que están publicados en un artículo que os veréis a continuación en una diapositiva, y otros estudios que hice de las últimas réplicas más la trompeta original de Villar del Río durante mi tesis doctoral. Tenéis una imagen de los músicos Rubén Perelló y María José Búcar que me ayudaron a esos estudios de trompetas. La trompeta original es la que tiene Rubén Perelló y María José Búcar está tocando una reproducción. Pues básicamente lo que hemos podido deducir, y sobre todo ahora que ya tengo los análisis acústicos de una trompeta original, es que son instrumentos que son musicalmente perfectamente funcionales, como aerófonos naturales de boquilla tocan todos los sonidos de la serie armónica, ya que a pesar de que el tubo es cilíndrico, la conicidad de los tudeles y de las campanas posibilita que se realicen todos los sonidos de la serie armónica, lo digo para aquellos que puedan tener conocimientos acústicos, pero además son sistemas acústicos que permiten forzar muchas notas privilegiadas. En el caso de la trompeta original conseguimos forzar más de 40 sonidos con facilidad, que he reducido a 34 en la lista de sonidos posibles, ya que bueno, las frecuencias más graves pues quizás son difíciles de alcanzar por parte de los instrumentistas. Aquí tenéis un espectrograma de una escala cromática ascendente. Los resultados de los estudios acústicos, resumiendo, para que podáis ver los vídeos, pues como os digo, la trompeta original puede hacer de forma natural una serie armónica partiendo de Si2 y de en torno a 40 notas. Y nuestras réplicas, pues las primeras que se estudiaron en el CSIC, muestran unas características acústicas muy similares a la original, simplemente con una extensión un poco menor. Es muy probable que sea por problemas en la configuración de las boquillas, en la configuración interna del tubo, que es muy difícil de hacer, y sobre todo en los empalmes de los tubos con las campanas. Y las últimas réplicas, que mejoran un poco en sonido estas primeras réplicas que analizamos, tienen menos sobretonos no armónicos y tienen un mejor timbre, por decirlo así, un timbre más resonante en las notas, sin tantos problemas de sonidos no musicales, pero aún así presentan una extensión menor que la original y además son más difíciles de tocar por parte de los instrumentistas. Es decir, cuando se fabricaban las trompetas numantinas se conocía la tecnología acústica y se sabía perfectamente lo que se estaba buscando y que se estaba queriendo construir unos aerófonos de boquilla que pudiesen tocar un gran número de notas. Ahora viene la parte delicada, espero que lo podáis escuchar. Os voy a poner desde el tramo más relevante para que no perdamos el tiempo. Por favor, confirmadme que lo escucháis.
¿Lo estáis escuchando, Susana? ¿Me lo puedes confirmar? Que no veo la presentación, solo estoy viendo mi PowerPoint. Se escucha, se ¿Alguien? escucha, se escucha. Vale, vale, estupendo. Como veis, está tocando una canción conocida por todos, El patio de mi casa, pero es para demostrar que, bueno, que además cuando puedes hacer la serie armónica en este tipo de tubos de estas dimensiones, con una de las trompetas grandes, en el registro más agudo puedes alcanzar muchas notas con facilidad y se pueden tocar melodías como la que estáis escuchando. Bueno, tenemos más vídeos, pero no tenemos tiempo de poneros otros ejemplos. También advertiros que son muy difíciles de tocar, es decir, solo los profesionales que están acostumbrados a este tipo de boquillas les pueden sacar sonido. Y aún así son instrumentos fruto de una experimentación, que no tenemos todo el conocimiento técnico necesario. Es decir, es increíble el virtuosismo de estos músicos que nos han ayudado en la investigación para tocar de la nada unos instrumentos por primera vez y lograr estos sonidos. Os voy a poner, que seguro que también tenéis muchas ganas de escuchar, unas pruebas con la trompeta original, la trompeta de Villar del Río, propiedad de la familia Marichalar, que nos prestó para una exposición en el Museo Numantino y que también dieron permiso para que el proyecto europeo investigase la acústica del instrumento. Y no sé si tengo algo de tiempo todavía, Susana, que es que no estoy viendo ni siquiera la hora porque tengo que tenerlo toda la pantalla compartida. Vamos justitos, pero venga, te damos unos minutos. Vale, solamente voy a terminar ya, pero también para que escuchéis que, bueno, nosotros, teniendo en cuenta esa configuración de boquillas, es muy probable que estos instrumentos estuviesen tocando como los aerófonos modernos, porque se presta esta boquilla a este tipo de técnica de ejecución, pero también hemos probado otros tipos de técnica de ejecución que probablemente se pudieron utilizar en la antigüedad, no solamente buscando estos sonidos resonantes, sino otro tipo de técnicas, como por ejemplo sonidos multifónicos. Uy, perdona. Que se pueden alcanzar eso con otro tipo de técnicas de ejecución, las llamadas, por ejemplo, que son las clásicas melodías militares, por decirlo así, que estamos acostumbrados a escuchar y que son muy efectivas en estas trompetas. Y luego otra técnica, por ejemplo, típica de los aerófonos de boquilla naturales sin orificios de digitación es introducir la mano o colocar la mano en el pabellón para alterar el sonido, como por ejemplo así. Bueno, para no entretenerme más, pues os animo a que nos hagáis las preguntas a mí y a mis compañeros en la mesa redonda y os dejo aquí unas referencias de donde hemos publicado estos estudios. Y muchas gracias a todos por la atención y espero veros en la mesa redonda.